Y fue de un día para otro, de que, oye, mañana a las 10 de la mañana es la entrevista. Y llega la entrevista y de que, pues ya te quedas a trabajar. No era mucho la carga que estaba recibiendo, pero no se colocó una buena estructura de plataforma que pudiera soportar el peso de esa vivienda. ¿Por qué la gente tiene que estar incómoda cuando está pagando su casa, está trabajando para tener una vivienda digna? Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Estoy muy contento de estar una vez más con todos ustedes. Y el día de hoy me está acompañando Magda Marroquín, ingeniera civil, especialista en muchas cosas, sobre todo en control de calidad, geotecnia, mecánica de suelos. Y estoy pues muy entusiasmado de comenzar a platicar. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Pues la verdad el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de haber recibido la invitación de su parte. Pues aquí estamos, ¿verdad? Para platicar un rato. A ver, mi primera pregunta sería, ¿por qué elegir una carrera profesional en torno a estas especialidades, a estas áreas? O sea, alrededor de la geotecnia, mecánica de suelos y control de calidad de materiales. Lo que conlleva. Fíjate que primero fue como que, ¿a qué me quiero dedicar cuando sea grande? ¿En qué me veo en un futuro trabajando sin que me pagaran, aportando a la sociedad y para beneficio, pues vaya, de todos en general? Entonces fui haciendo varios descartes de los tipos de carreras y en qué era buena, entonces me enfoqué en el área de ingeniería y después de ahí fui viendo cómo yo podía aportar algo más a la sociedad, conociendo mi entorno, el lugar. Bueno, yo vivo en un lugar de Montemorelos, en Congregación Calles, Montemorelos, viendo la comunidad, a las personas, qué es lo que más nos hacía falta en la sociedad. La infraestructura es uno de los puntos claves en los que sí hay ahorita todavía un poquito de deficiencias. Pues la construcción, entonces dije algo de construcción y ya vi lo que conlleva la ingeniería civil y la amplia gama de especialidades que maneja la ingeniería civil. Entonces, bueno, dije, algo de aquí debe salir bueno. Y pues ya, de ahí ya, pues la vida me fue guiando para especializarme en un área. Ya. ¿Cómo? Digo, yo he ido un par de veces a Montemorelos por trabajo. Allá, más para allá, pues como ya es una zona más, hay mucho campo, mucho verde, es otro cambiazo. No hay tanta urbanización todavía como aquí en la ciudad, en la metrópoli. ¿Cómo es vivir en Montemorelos? ¿Creciste ahí? Sí, desde los 11 años vivo en Montemorelos. Órale. Y antes de eso en Santiago, entonces como quiera estaba en área, en ese entonces, en esos años, era todavía área rural. Uh-huh. Ahorita pues ya se está volviendo más urbana. Pero sí, específicamente donde crecí, pues sí es una zona rural. Obviamente las calles, la mayoría no estaban pavimentadas, más que pues la carretera nacional y 1 o 2 calles principales. Y sí veías los super baches, la terracería, donde tenías que transitar sí o sí en el vehículo que fueras. Y pues sí decías, esto necesita un arreglo. ¿Para qué? Para que la gente viva más cómoda, para que estés mejor, para que tengas una mejor calidad de vida. Eso, entonces, justo. Desde las vialidades hasta las condiciones de las viviendas. Uh-huh. También igual veíamos, hay cerca muchos ríos, pero cerca de los ríos que había varias viviendas, y cuando venían huracanes, lluvias fuertes, pues era el miedo de qué vaya a pasar con la gente que está cercana a los ríos, porque pues las crecientes se llevan todo. Que siempre ha sido el clima muy extremoso aquí, ¿no? En Monterrey, por lo que veo, digo, últimamente hemos tenido ya los fríos, sequías, lluvias, de repente que no avisan y pum, cae lluvias extraordinarias, y luego el frío, y luego el calor, y luego pues todo este clima cambiante, ¿no? Sí, eso, tenemos climas literal extremos. Sí. Si no llueve, no llueve nada. Si llueve, llueve mucho. Sí. Y igual el frío extremo también. Y los calores que ni se digan en verano. Quisiera entender un poquito tus influencias, o más bien si tuviste alguna
platicábamos antes de comenzar a grabar que pues tu familia viene del área comercial, ¿no? ¿Qué fue lo que te influyó? O sea, obviamente elegiste ingeniería civil ya me dijiste que pues tomaste pues un proceso ahí de análisis de que pues bueno, más o menos qué me gustaría trabajar en algún momento o sea, trabajar sin recibir un sueldo, pero que aún así me guste, ¿no? Hacer lo que hago, que es lo que todos estamos buscando. Pero en el momento en el que decidiste ingeniería civil, ¿cuál fue la reacción de tu familia? Bueno, primero, mi familia no estaba muy familiarizada, válgame la redundancia, Ajá. con el tema de la ingeniería civil, del ámbito de la construcción en general. Entonces fue como que una sorpresa de que, oye, no te vas a dedicar a lo mismo que nos dedicamos todos. Que a lo mejor, digo, no lo descarto en un futuro, pero toda mi familia tiene comercios y se dedica a la venta de artesanías y todo el área comercial. Uh-huh. Entonces fue como que un cambio, una sorpresa para ellos primero, hablando así en general de mi familia también fue, oye, ¿y por qué eso? ¿A poco te gusta eso? ¿Vas a andar en el sol? Sí, o ¿Vas a sea, andar...? ¿de dónde se te ocurrió? ¿De ¿Qué dónde onda? ¿de dónde te llama la atención? Si Ajá. nadie de nosotros se dedica a eso. Y pues bueno, ahí fue como que esa, no inconformidad, pero sí como sorpresa. Uh-huh. Digo, recibí mucho apoyo, ya después que lo procesaron y ya que lo fueron analizando, ya recibí apoyo de parte de mi familia. Sí. Pero sí, al principio sí fue como que, oye, ¿por qué? ¿Y cómo te va a gustar eso? ¿Y por qué vas a andar en el sol? Entonces, lo primero que veían cuando te dicen, cuando les dices, oye, me voy a dedicar a la construcción o algo de construcción, se imaginan luego el casco, el chaleco, las botas y andar en el sol todo el día. Como te digo, el área de la ingeniería civil es muy amplia, entonces hay muchas especialidades. Uh-huh. Entonces no siempre tienes que andar en el sol, ya después Claro. lo fueron viendo ya con el tiempo. Digo, sí me ha tocado trabajar en campo y sí me ha tocado trabajar en todas las áreas, ahí intercalar, pero sí fue la sorpresa más que nada. Platicábamos que, bueno, después de vivir en Montemorelos, viniste a la ciudad acá a estudiar. ¿Cómo fue ese proceso? Digo, no está tan lejos, pero como quiera sí son distancias considerables, ¿no? Sí. ¿Cómo te fue en esa etapa? Cuéntame. Bueno, cuando estaba estudiando todavía estaba viviendo allá con mi mamá. Entonces iba y venía, tenía que levantar a mi mamá y levantarme yo a las 4:30, 5 de la mañana para poder venirme en el autobús y llegar acá a las 6:30, 7, empezar las clases. Digo, en la escuela los horarios no nos favorecían mucho y a veces hasta las 7, 8 de la noche otra vez de regreso. Y así fue mi vida universitaria. Ya una vez que empecé a trabajar, combiné un poquito el trabajo y la escuela y ya me tuve que venir a vivir para acá por lo mismo de los tiempos, que no me iban a dar los tiempos. Pues sí fue ahí como que el cambio. Digo, sí trataba de ir cada fin de semana, ya con el tiempo pues va uno dejando de ir muy seguido. Ahorita sí voy como quiera una vez al mes mínimo. Ya. Pero sí trato de combinar un poquito eso. ¿Tu primera experiencia laboral, cómo fue que entraste? Porque puedes entrar a trabajar de diferentes formas, ¿no? Ya en la práctica te das cuenta de que incluso ya es un tema hasta social, ¿no? Las personas que son más activas en esto, ¿no? Pues que conocen mucha gente y son más movidas, son las que primero empiezan a agarrar los primeros trabajos y empiezan a moverse, y eso es pues es una ventaja, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue? Pues fíjate que por lo mismo de estar yendo y viniendo, estaba ahí complicada el asunto de empezar a trabajar, pero justo un año antes de salir de la escuela, como que medio pensé en empezar, apenas estaba pensando en buscar trabajo. Uh-huh. Y me salió una oportunidad de una de mis mejores amigas. Me dijo, oye, pues voy a dejar de trabajar por unos asuntos personales y familiares. ¿Qué tal? Está mi puesto libre, ¿aceptas? Y fue de un día para otro, de que, oye, mañana a las 10 de la mañana es la entrevista. Y llegué a la entrevista de que, pues, ya te quedas a trabajar. Y yo, pues, sí. Digo, fue mi primera entrevista de trabajo y Okay. no fue como que entrevista, fue como que ya empiezas ahorita, aquí está todo. Y ya fue de que un día de capacitación y a empezar a trabajar. ¿Y de qué era?
En el área de geotecnia, en control de calidad de materiales. Okay. Entonces empecé con pruebas de laboratorio, capturando y nada más así como que informes. Me fui familiarizando un poquito más con el área de la geotecnia. Okay. Y pues ya me quedé ahí, digo, ahí duré 8 años. Obviamente cambiando de puestos y de trabajos en la misma empresa. Claro. Pero sí empecé de, pues sí, literal de cero y de, saca copias y engargola y busca. Y ya con el tiempo, digo, mi jefe también era como que sí me cuidaba mucho y todavía es fecha que me cuida mucho. Entonces, no andes mucho en el sol, no me dejaba salir mucho a campo, por lo mismo de ser mujeres, así como que cuidarme un poquito más. Digo, se lo agradezco ahorita y mi cara y mi cabello se lo agradecen de no haber estado tanto tiempo en el sol. Él me dio la pauta a, sí puedes trabajar en esto y no estar todo el día en campo. Puedes supervisar una parte de los trabajos y delegar lo demás. Y pues así fui empezando. Ya después me metí un poquito más a la mecánica de suelos, a los diseños de pavimentos. En la misma empresa fui avanzando y fui creciendo. Antes de entrar en el tema de tu especialidad, me gustaría aprovechar que mencionas eso de que te cuidaban mucho, que te protegían en ese sentido. Es algo que nosotros en este proyecto buscamos como ya normalizar, o sea, que haya un tema parejo entre en temas de género. Entonces, pero sí sigue siendo algo complicado por el estereotipo que hay de la industria, y pues la verdad es que es en muchas ocasiones una realidad que pues somos más hombres que mujeres, ¿no? Pero en ese sentido yo me he topado con un montón de mujeres que no, hombre, o sea, tienen muchísimas capacidades y son bien entronas y no, o sea, hasta te regañan luego. Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarte, y sobre todo enfocado a las chavas que nos están escuchando, porque pues parte de nuestra audiencia son todavía estudiantes. Me gustaría aprovechar la oportunidad y que nos platicaras un poco tu opinión en ese sentido y animarlas, ¿no? A que, oigan, pues no solamente es estar acá con los albañiles y estar viendo la construcción, también hay otras áreas en donde no necesariamente te expones, o incluso o sea, te vas a encontrar con eso, ¿no? Pero quisiera que viniera de ti, de tu experiencia, y si te ha pasado algo que hayas enfrentado y cómo los resolviste. Sí, bueno, es un tema delicado en cierta parte porque todos tenemos como que nuestra versión o no versión, sería, todos tenemos nuestras opiniones sobre este tipo de tema de género. En mi caso, sí me tocó de todo. Digo, al principio, bueno, desde que era estudiante, el 10% éramos mujeres, entonces sí me tocaron muy buenos compañeros. La mayoría nos cuidaban y nos ayudaban y nos apoyaban por ser mujeres, y entre mujeres también nos apoyamos mucho y nos ayudamos por lo mismo de ser poquitas. Entonces ahí nos la pasábamos haciendo tareas entre todas en el deportivo y sí, pues como te digo, todo el día nos la pasábamos en la escuela, entonces vivíamos, prácticamente era nuestra segunda familia. Entonces éramos muy unidas las mujeres en la escuela. Uh-huh. Y ya saliendo, ya en el ámbito laboral, ahí sí fue como que, ay, ¿aquí qué voy a hacer? Sí me tocó varias experiencias en obras, primero por la edad, porque sí empecé muy chica y mi jefe me fue soltando a que, bueno, ve y resuelve. Y quieren que expliques, por ejemplo, un caso... ve a resolver algunas dudas que tienen en cuanto al sistema de cimentación, uh-huh, que se va a utilizar en un fraccionamiento. Y la verdad ahí fueron puros señores grandes, la mayoría pues eran albañiles, eran los superintendentes y uno que otro supervisor. Yo no sabía lo que iba y de repente veo de que 20 señores, pues explíqueme cómo voy a hacer las zapatas. Y yo, ¿cómo les voy a explicar cómo hacer una zapata, señor? Bueno, y ya les empecé a explicar un poquito la importancia del control de calidad en cuanto a concretos y en cuanto a terracerías.
el limpiar bien las excavaciones, el compactar bien, en qué nos sirven y los tipos de problemas que se puedan presentar. Al principio sí los vi como que medio, o sea, esta chava de 22 años, ¿qué me va a venir a explicar a mí, verdad? Ujú. Y ya con el pasar como que el tiempo ya me fueron aceptando un poquito más y ya iba un poquito más seguido también a darles una vuelta y a ver ahí cómo iba en el tema de la supervisión del control de calidad. Ujú. Pero sí me tocó. Igualmente en informes, al entregarles, bueno, en el área de mecánica de suelos, yo terminaba mi informe, lo pasaba, obviamente pues todas las ingenierías tienen que hacer su match, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí con los calculistas también me tocó calculistas muy buenos, de mucha experiencia. ¿Cómo que una chava de 22, 23 años me va a venir a decir que cómo calcular el módulo de reacción del suelo? Y bueno, oiga, pues mira, así lo calculé, hay otros métodos, buscamos otras teorías y nos da esto. Entonces, al principio sí era como que un poquito de por ser mujer y por la edad. Ya después con el tiempo, ya conociéndome, pues ya ahí me fui dando un lugar. Ujú. Pero a lo que iba es que una como mujer pues tiene que irse abriendo puertas, abriéndose caminos, poco a poco y pues no dejarse llevar por los comentarios de repente de las personas mayores, Ujú. ni de otras mujeres, a veces también nos ha tocado, o de hombres, ¿verdad? En general. Y pues sí, irse abriendo camino. Y por el área que uno quiera, o sea, no tienes que estar todo el día en obra, no tienes que estar 100% en algo administrativo. Igualmente, ver el área, la especialidad a la que te gustaría dedicarte y en esa área o en esa especialidad todavía hay, por ejemplo, en mi área, pues puedes estar en campo supervisando, puedes estar haciendo informes, puedes estar en el área de laboratorio y estoy hablando de una especialidad nada más. Ya las demás, digo, también tienen sus diferentes áreas, etapas, donde te ves, porque sí, digo, hay ingenieros que no les gusta estar en el sol y digo, es válido. Ujú. Hay muchas áreas, muy amplio el área. Y me gusta mucho apoyar a las chavas que van saliendo, que todavía no salen de la escuela y que están como que confusas. Ajá. Entonces, como que irlas orientando también y darles esa confianza y seguridad de que hay más mujeres en esta área y cada vez somos más. Y estamos para apoyarnos. O sea, sí. O sea, sí recomiendas ingeniería civil para las mujeres. Sí, digo, tiene sus muchos beneficios de que te consientan, de que, oye, pues, no, pues llévale algo a la Inge. Bueno, pues ya, y en los taquitos o así, y pues bueno, sí tiene sus ventajas el convivir con más hombres que mujeres. Claro, yo creo que verlo más como una ventaja que una desventaja, ¿no es? Sí, tomarlo como algo bueno, como no no me gusta mucho el clasificar, por ejemplo, el elegir a una persona por su género para cierto puesto. Siento que debemos de ver más allá, debemos de ver sus capacidades como persona, como ingeniero en este caso, y no como hombre o como mujer. O sea, no es que las mujeres no deben andar en el sol o andar en obra o así, sino sí se puede, todo se puede y se puede acomodar. Por ejemplo, esas vacantes a veces que ponen de que solo hombres, a veces sí me intriga un poco. Digo, no somos iguales hombres y mujeres también. Por eso te digo, es un tema como que muy confuso, muy extenso. No somos iguales como hombres como mujeres, pero sí debemos de tener las mismas oportunidades. Y que no se vayan por el hecho de ser hombre o ser mujer. Claro, Ya. claro. Sí. Sino ser como persona. O sea, por ejemplo, hay personas que son más didácticas, como los tipos de aprendizaje. O sea, Sí. todos somos diferentes. Entonces, ver las cualidades de cada persona y explotar esas cualidades que tienes. A ver, como la misma carrera, tenemos un montón de opciones en donde trabajar y incluso nos ha pasado, incluso hay especialidad de la especialidad y la especialidad y en cuestión de negocios, entre más específico sea lo que haces o los problemas que resuelves, es mejor. Sí, a veces es mejor porque ya te clasifican o te ubican de que, tengo ese tipo de problemas, voy a recurrir con esta persona. Ándale. Qué gran consejo, digo, qué bueno que las animas a que
a que entren. Por eso cada vez estamos buscando esforzarnos más, ¿verdad? Para buscar a más mujeres y que vengan a contar su historia, ¿no? Porque a fin de cuentas eso es lo que va nutriendo más la industria y queremos formar poquito a poquito una cultura más pareja para todos, ¿no? Yo quisiera preguntarte ya más enfocado en lo que haces actualmente y en todo tu expertise. ¿En qué momento te llama la atención el diseño de pavimentos? Y ahí te va, ¿por qué el diseño de pavimentos? Cuando yo estaba estudiando, recuerdo que tuve un par de clases en particular de eso, de vías terrestres y diseño de pavimentos, así como muy resumida. La verdad, no sé si fue el horario en la que tenía la clase, pero a mí en lo particular no me gustó para nada, se me hizo muy, muy aburrida por el tipo de proceso. A lo mejor yo no le veía como el área de aplicación, pero ahora ya que he recorrido, pues ya tengo 10 años trabajando tal cual y he conocido pues muchas áreas, ¿no? Muchos tipos de obras y ahí ya le ves el sentido práctico, ¿no? A lo mejor fue, como te digo, la hora, porque creo que la clase la tomábamos a las 9 de la noche. Ya durmiéndote. Sí, no, yo sí me llegué a dormir. Entonces, yo recuerdo que en parte del proceso a lo mejor tú tendrás más fresca, pues, esos procesos de diseño, pero yo me acuerdo que incluso hasta había gráficas en las que tenías que agarrar como la reglita y ver como que parámetro Interpolar. ándale, y hacer todo eso. Y eso fue mi experiencia, ¿no? Con el diseño de pavimentos. Ya como más recientemente he hablado con ingenieros, ingenieras que se dedican más a este punto. Pero fíjate que incluso hasta las mismas personas que nos comentan aquí en YouTube o en Spotify o en Instagram, me han pedido muchísimo que hablemos de este tema, ¿no? O sea, no tienes idea. Quisiera que me respondieras en qué momento te llama la atención, por qué, y de ahí vamos agarrando el vuelo. Sí, pues fíjate que los pavimentos es un tema igual muy controversial y muy sonado por el hecho de que pues los recorremos todos los días transitamos por una avenida, ya sea como peatón, ya sea como conductor, siempre pasamos por las vías de comunicación, en este caso pues los pavimentos. Fíjate que muchos dicen, no, es que quiero trabajar en algo que se vea, o sea, quiero estar en la construcción de un edificio o en algo más, más imponente, pero los pavimentos es todo un área de estudio muy, muy extensa. Digo, y todavía en pavimentos es, oye, vas a dedicarte al diseño de las mezclas asfálticas, vas a dedicarte al control de calidad, a las terracerías, entonces todavía se subdivide más el área. Pues, ¿por qué pavimentos? Como te comentaba, de donde yo soy, la mayor parte de las calles no estaban pavimentadas, ahorita ya hay un poquito más de infraestructura. Entonces, ¿qué le falta a la gente? Haz de cuenta que lo que yo estaba viendo es, ves a tu alrededor, tu día a día, tu rutina y qué es lo que le falta a la gente para ser feliz o para estar más cómoda. Uh-huh. Aparte de tener una buena vivienda en buenas condiciones, el transitar por unas calles que no tengan baches, que estén en buen estado, hace tu vida más cómoda, como ciudadano, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues es un área que puede favorecer también a toda la sociedad en general, desde que no se te vaya a tronar una llanta porque ya caíste en un super bache profundo, hasta que no se vayan a inundar las calles también por esos mismos problemas. Entonces, ¿cómo resolver todo ese tipo de problemáticas o cómo aportar uno a la sociedad para que no esté pasando este tipo de situaciones, uh-huh, ¿verdad? O sea, desde mi punto, desde mi área, desde mi posición, ¿en qué puedo apoyar a la sociedad o en qué puedo apoyar yo para que esto ya no siga pasando o para disminuir? Digo, nunca vamos a tener las vialidades con el mejor mantenimiento, ¿verdad? Pero tratamos de apoyar o de aportar lo más que se pueda. Entonces, en un buen diseño de pavimentos, de estructura de pavimentos, creo que es un buen aporte, porque el pavimento, digo, no nada más es algo superficial, ¿no? A veces muchos dicen el pavimento y nada más la pura carpeta, pero en realidad hay toda una
La cimentación de esa carpeta a veces es lo que aporta más, o es donde están ahí las problemáticas, en que no trabajaron bien las terracerías. Entonces, cuidar todo el metro de material que metes, el tener el control de calidad de eso, el aplicar un buen material que cumpla con su calidad y que tenga una buena compactación, es la base. Es la base de ese pavimento, al final nada más va a ser la carpeta. Mi jefe me decía de que no, es que no te metas tanto pavimento, o sea, vete más para el área de mecánica de suelos. Y sí, la verdad, la mecánica de suelos es mi área central, pero los pavimentos sí veía esas problemáticas y decía, no, es que tengo que aportar algo. A ver, que me lo comentaste, ¿te acuerdas que dijiste? Sí. Es que qué tan difícil puede ser evitar los baches, algo así me comentaste, Ándale, ¿no? qué tan, sí, te comentaba que qué tan difícil puede ser nada más tapar el bache, ¿no? Algo así estábamos platicando. Pero pues sí tiene toda su ciencia, o sea, no nada más es de que vas y tapas y algo así como que le rellenas y le compactas. Oye, arriba pero ya. que a veces pareciera que eso hacen, o sea, ya en el mantenimiento. Digo, en mi colonia nosotros ya le ponemos un arbolito de Navidad ahí en el pozo. Pues sí, ya llegó diciembre de que no lo han tapado y le pones un arbolito ya con esferas y todo. Y fíjate que ahí también el no hacer una buena reparación, porque ahí no nada más, bueno, dependiendo, se tiene que clasificar el tipo de si es nada más un deterioro o si se tiene que clasificar el tipo de falla. Ajá. Si es algo profundo o si es algo superficial, lo tenemos que primero que clasificar para poder seleccionar el tratamiento que se le tiene que dar. Ahí estamos hablando de tratamientos correctivos que se tienen que realizar. La mayor parte de los mantenimientos periódicos que se le debe de hacer al pavimento, pues no se realizan. Entonces esto ocasiona que los baches se hagan más profundos, y ya que tenga que tener una reparación profunda, como te comento, desde la infraestructura, desde la terracería, cortar todo alrededor, perfilar bien y colocar material de buena calidad. Si se puede reciclar el material que cortaste, se recicla y se coloca. Pero si desde un inicio tenía un material de una muy mala calidad, pues sí se tiene que cambiar. Entonces, ese tipo de reparaciones profundas que se le deben de hacer para que no vuelva a salir ese bache, pues no se realizan en su totalidad. Pues a veces por falta de presupuesto, a veces por los tiempos también, o porque son avenidas muy, muy transitadas y solamente tienes el ratito de la noche para trabajarlos. Entonces, digo, también no culpar del 100% de que no sea una buena reparación, porque no se sepa, vaya, sino porque a veces los tiempos o el presupuesto pues no te alcanzan. En pocas palabras, ¿cómo definirías el diseño de pavimentos para alguien que, o sea, que lo quieras convencer de, oye, métete a esta área de especialidad, conócela porque es importante? Fíjate que el diseño de las estructuras del pavimento, el diseñar los espesores, el poder, bueno, ahorita, como me decías, oye, no, pues es que agarrábamos la tablita, el nomograma y ahí sacábamos todo a mano. Digo, sí se hace de repente a mano, pero ahorita pues ya son puros software especializados en los pavimentos, en el diseño de las estructuras de pavimentos. Y no nada más es agarrar un software y ya. Tienes que saber, como todo software, tienes que saber qué información es la que le vas a meter. Y en este caso de los pavimentos, el área va para diseñar, tienes que saber desde qué es tu material de desplante, qué características tiene. Obviamente te vas a topar materiales diferentes en zonas diferentes, el desplante. No porque, digo, me ha tocado casos en pavimentos que son de parques industriales o del área industrial, más que nada, que ya traen su estructura ellos, vienen de otros países, traen su estructura y dicen, no, pues vamos a colocar esa estructura, nada más valídamela. Pero oye, no nada más es eso, tienes que ver qué hay, porque obviamente no es lo mismo. Así como no es lo mismo desplantar una casa aquí que en la orilla del mar, tampoco es lo mismo hacer un desplante en un pavimento aquí que en la orilla del mar o en otro tipo de suelos. Entonces es muy importante evaluar el desplante del pavimento primero, de la estructura. Y ya después de evaluar el desplante, saber en qué estamos y sobre qué nos vamos a desplantar,
ahora sí ya poder diseñar la estructura del pavimento dándole un contexto lo más real que se pueda, porque es bien importante el tomar en cuenta el tipo de tránsito que va a pasar eso es lo por primero ahí. que debes de tomar en cuenta, ¿no? Lo principal que se toma en cuenta para un diseño de pavimentos es el tipo de tránsito y la cantidad de vehículos y la tasa de crecimiento que va a estar teniendo. Por ejemplo, aquí en avenidas que pues eran calles normales, de la colonia nada más, de repente hacen desviaciones o hacen movimientos, cambios, y ya por ahí ya pasa tráfico pesado. Entonces, ese cambio que sufrió el pavimento, que no tenía contemplado, es lo que más les afecta. Ya. Y en avenidas grandes o en avenidas que sí están contempladas para un tráfico pesado, pues nada más el crecimiento que va a tener esa vialidad, la utilización que va a tener. Los camiones con sobrecarga igualmente, no dejar como que transiten con sobrecarga. Uh-huh. Porque sí, el tránsito es lo principal que nos daña los pavimentos. Sí. Entonces todos esos detallitos son los que... Y luego activas una obra, ¿verdad? Una obra grande que no tenías Ándale. contemplada en su momento y empiezan a pasar los camiones, las retros, Sí. todos los vehículos pesados o incluso cuando, por ejemplo, me ha pasado que en obras que hemos tenido que cerrar calles, pues ya interfieres mucho en el flujo, ¿no? De las avenidas, entonces pues empiezan a pasar vehículos para los cuales el pavimento no estuvo diseñado, ¿no? Así es. Y no es porque haya tenido un mal diseño, simplemente no estaba diseñado para ese tipo de movimientos o de cambios o de tránsito en este caso. A ver, que hasta ahorita si hacemos un corte en la charla, que en el diseño, pues ya no es solamente decir, pues vamos a reparar baches, o sea, ya estás incluyendo muchas perspectivas, muchas áreas que intervienen, muchos factores que intervienen en ese diseño, y ahí es donde ya le empiezas a agarrar un poquito el sazón, ese saborcito que pues entiendo que por eso te llamó mucho la atención. Sí. ¿En qué tipo de proyectos, digo, además de calles, avenidas, en qué tipo de proyectos sale más comúnmente el requerimiento de diseñar un pavimento, una estructura de pavimento? Bueno, actualmente en parques industriales, en la zona industrial, igualmente ahí también a veces nos dicen, oye, pues nada más necesito para tráfico pesado, pero necesito saber qué tipo de tráfico pesado, a qué se va a dedicar qué giro de la industria, qué tipo de vehículos, qué cargas va a traer, va a pasar con carga o sin carga. Y en el área también algo que es ahorita muy, muy común es en los fraccionamientos privados, que ahorita nos estamos llenando de fraccionamientos y pues a veces están colocando la estructura mínima requerida. Tampoco está mal, ¿verdad? Pero sí, a veces el no tener un buen control ahí o un buen diseño y colocarlo nada más para un cierto sector, en el caso de fraccionamientos grandes, de que, oye, pero nada más va a ser un sector, pero ya después abren otro sector y abren otro sector y otro sector del mismo fraccionamiento. Entonces el tráfico que para el que estaba diseñado ya se duplica, se triplica o se magnifica, ¿verdad? Y no estaba contemplado ese tipo de tráfico. Sí tiene un poquito que ver eso en el área privada. Y pues ya lo demás, pues lo público, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué tipos de materiales son los más, o sea, que los de cajón que debes de conocer para los que quieran, pues, saber un poco más de esta especialidad o ese tipo de trabajo? O sea, ¿cuáles son los de cajón que debes de conocer y cómo identificar como ya en campo, pensándolo así en esa parte de que, te llegó el material para, no sé, la base, la subbase. Pues, ¿qué le tengo que ver? O sea, en ese sentido. Bueno, ahí sí... O sea, que me dijeras, a ver, esos son los materiales que más comúnmente utilizamos y eso es lo que le tienes que checar. Híjole, sí está difícil, está complicada esa pregunta. Pero lo primero es saber qué materiales tienes en la zona y explotar los diferentes bancos y obviamente las calidades de los materiales, que no tenga una alta plasticidad. Por ejemplo, zona de Juárez, que tenemos materiales expansivos. Zona de García, también que tenemos materiales un poquito
complicados, a veces colapsables, muy finos, que no traen agregados gruesos. Entonces eso reduce la resistencia del material en general. Para poder explotar un banco, para poder evaluar un banco, pues ahí sí la recomendación es dirigirse con un laboratorio y sacar calidades. Las diferentes calidades que se pueden sacar, pues dependiendo de tu estructura, de lo que vayas a colocar, la subrasante, que traiga un buen cuerpo, que traiga agregados, que no sea expansiva. ¿A qué le llamas cuerpo? Cuerpo a que traiga de todos tamaños, traiga una buena granulometría. Ah, ok. Que pueda traer gravas, agregados gruesos, que sí los tenemos en la zona. No tienes que utilizar un material fino de que una arena, por decir, para una subrasante. Que venga bien proporcionado, ¿no? O sea, ni muy gruesos los... Ah, sí, o sea, tampoco que sean de que puros boleos o puras gravas, y tampoco que sea algo muy fino, sino una muy buena granulometría, que tú la veas, es lo que le dicen comúnmente, pues una tierra amarilla que traiga cuerpo, que es en realidad es una arcilla, café clara, con algo de arena y algo de gravas y boleos. Ándale, justamente me ha tocado ver que llegan y las piedrototas ahí, sí. Pues eso le da, a fin de cuentas... Sí, el sobretamaño, bueno, también los sobretamaños eso se tienen que sacar, eso sí se eliminan y pues ya siguen con lo demás. Bueno, ese es la subrasante. Y pues ya de ahí ya viene la subbase, la base, que ya tenemos la mayoría vienen son triturados de caliza. Entonces ya vienen de banco y de una planta de trituración. Entonces hay un poquito más de control tanto en la planta como en el control de calidad, que nunca lo debemos de soltar. Y ya lo demás pues es la carpeta asfáltica. Bueno, o de concreto hidráulico. Sí. Que hasta ahorita pues no hay otro, ¿verdad? O es pavimento flexible o rígido, ¿no? Sí, hay semi... O hay semi... Sí, hay semis. Ok. Pero ya eso se van evaluando. ¿Y eso de qué depende? Pues del tipo de agregados y de la mezcla en realidad. Pero dependiendo igual tu entorno, las condiciones climáticas, a qué van a estar expuestos, y ahí se selecciona el tipo de carpeta que es más favorable para la vialidad. Ya. Ahorita mencionabas términos que me iban un poquito llamando la atención, como suelos expansivos, suelos colapsables, este tipo de cosas que ya van un poquito, pues quisiera entenderlo como más del área de la mecánica de suelos, o más o menos en qué área cae eso. En general del material, o sea, evaluar el subsuelo es no en la mecánica, en la geotecnia en general. Ya ahí nos vamos a algo muy general. En la geotecnia evaluamos las propiedades físicas del suelo y un poquito las propiedades mecánicas que puede tener el suelo. Ya. Entonces, y está interesante porque tu perfil puedes incluso intervenir en todo tipo de proyectos. O sea... Sí, en la geotecnia en general, pues evaluamos propiedades físicas y mecánicas de los suelos, tanto para un desplante de un pavimento como para rellenos, conformación de plataformas, desplantes de viviendas, desplantes de construcciones, los usos que puede tener ese suelo. Entonces la geotecnia te involucra el analizar ese suelo y ver qué vas a hacer con él y dónde lo vas a aplicar y cómo lo vas a trabajar, el trabajo que le vas a hacer a eso. Aquí en el área metropolitana de Monterrey, ¿dónde has visto que está el mejor suelo? O sea, que no tenga problemas. Ay, pues... Digo, porque mencionaste que hay, diferentes problemas de que si en áreas de García o en Juárez por las características del suelo, del material, pero donde tú digas, a ver, donde sí hemos tenido un ejemplo de suelos que están con madre, ¿no? Para construir. Pues sí varía. Ahí en todas las zonas, digo, allá, por ejemplo, aquí en el área metropolitana ya no tenemos dónde explotar más materiales. La mayoría de lo que se corta se tiene que utilizar. Todos tienen sus problemáticas o sus características particulares, pero yo consideraría que el área de Santa Catarina, sin tomar en cuenta la roca, el conglomerado que nos sale ahí, o teniendo una buena planta de trituración para poder aprovechar lo más que se pueda el material. Fuera de ahí, pues, del área de Apodaca también está en general bien la zona. Digo, hablando así como que de municipios en general, pero cada municipio también tiene sus particularidades. Claro, sí. Para Salinas, para
para marín, para aquella zona también hay buenos materiales que se pueden explotar y se pueden utilizar. Sí, sobre todo para o sea, pues nos escucha diferente tipo de gente en la industria de la construcción, o sea, tanto nos puede estar escuchando a lo mejor un ama de casa que quiere ampliar su vivienda o pues sí, irse preparando para pues, ampliar. Sí, fíjate que ahí cuando me dicen, oye, pues una recomendación así general, digo, no lo debería decir porque se tiene que hacer un estudio de mecánica de suelos, pero en general, si vas a excavar y vas a desplantar, no sé, algo pequeño, algo que no va a llevar ni siquiera cargas, nada más con fijarte que no sea una arcilla oscura, que no estemos hablando de un suelo oscuro, así como tal, que se vea negro, de la tierra para las matas que le dicen. O sea, que no vaya a ser una arcilla oscura, ya te da como que señales de que, bueno, si no está oscura, no es, por lo regular, no es expansiva. Si no está muy fina, es lo que te comentaba de la buena granulometría. Si no es algo que esté muy fino, tipo arena, tipo limos, también puede funcionar. Y si no, pues sí hay que mezclarle, hay que mejorarlo. En todos lados se puede construir y con todos los materiales se puede construir. A la arcilla oscura la mejoras con una mezcla con otro material o le metes cal, una estabilización con cal y la puedes utilizar. Yo siempre he tenido esa duda, y perdón que te interrumpa, pero me ha tocado, por ejemplo, estar en obras de urbanización o más que nada paisajismo, en donde tenemos que hacer banquetas, hacer andadores o hacer plataformas, en donde en los catálogos de conceptos pues ya viene un concepto de la famosa escarificación, que es una palabra que llegué a conocer aquí en el norte del país. Y chinga, pues ¿qué es esto? Un mejoramiento de suelos a final del día. ¿Qué le mejoras con la cal? Sus propiedades. La cal, digo, sí hemos hecho varios estudios con diferentes porcentajes, diferentes materiales. Hay una empresa que se dedica literalmente a hacer esos estudios. No sé si puedo decir marcas. Calidra me ha tocado trabajar un poco con ellos. Ok. Y sí tienen un área muy enfocada en la investigación y en los usos que se le puede dar y cómo se comporta el suelo después de colocarle cal y los diferentes tipos. Entonces, sí traemos ahí, digo, hay pruebas, obviamente todo está normado. Uh-huh. ¿En qué le ayuda la cal así en forma general? Para responderte ahí la pregunta, le mejora la resistencia y reduce la expansión, reduce la plasticidad. Digo, puedes tener un suelo plástico tipo, te imaginas una plastilina, ¿no? De que un suelo súper plástico. Al momento de que le agregas la cal, esa plasticidad se va disminuyendo. Pero que le quita el agua, ¿no? O sea, le quita la humedad o estoy perdido. Digo, ya metiéndonos así como que más a lo químico, sí, le favorece en ese aspecto. Le agregas un poquito, también cambia un poquito su granulometría. Uh-huh. Sí. Y la reacción, en realidad, la reacción que hace el suelo con la cal, esa reacción química, digo, no soy experta en química, uh-huh, pero la reacción que se produce con el hidróxido de calcio y el suelo, es lo que le hace que mejore. Disminuye plasticidad. Digo, yo te puedo decir así como que nada más al aplicarlo como yo lo he visto y como lo hemos analizado en el laboratorio. Disminuye la plasticidad, aumenta la resistencia, disminuye la expansión. Entonces, pues mejora o estabiliza el suelo. Para poder trabajarlo. Que en ese sentido me ha tocado ver los diferentes porcentajes. Normalmente me ha tocado ver 3%, 5%. Uh-huh. Y luego ahí digo, ok, yo a veces doy por hecho muchas cosas, ¿verdad? Pero por la practicidad o porque estás enfocado en construir, ¿no? Bueno, órale, dale, nada más te fijas con esos puntos, pero siempre me ha dado la curiosidad y también siempre que traigo a alguien que sabe de esas cosas, que le he invertido mucho tiempo en conocer, pues aquí es donde yo también estoy de preguntón, ¿no? Y también para el uso práctico, ¿no? También que no me vayan a engañar en un futuro, uh-huh, ¿verdad? Pero, ¿qué porcentaje le puedo poner? O sea, ¿se le pone más o de dónde viene eso? O sea, ¿un especialista como tú puede diseñar eso? Se hacen pruebas. Porque normalmente se van como que a 3%, 5%, pero pues hay un proceso detrás, ¿no? Sí, o sea, te puedo decir 4.5%, ¿verdad? Para no... Digo, si se quiere enfocar más o ¿cómo se puede decir? Como que no darte un número así como uh-huh, que al azar. Uh-huh. Podemos hacer
dos diferentes cosas. Hacer una mezcla con el 3, una mezcla con el 5, que es lo más común que se utiliza por los tipos de materiales que están aquí. O podemos sacar, digo, si hay una prueba en general, de hecho está normada, para poder realizar la prueba y poder determinar exactamente qué porcentaje de cal es el que te va a servir para tus requerimientos. Puede ser desde checarle el pH, se analiza también qué tipo de cal es lo que le vas a aplicar, ¿verdad? Pero ya tienes que tener tu material y tu tipo de cal y marca y todo. O sea, literal, aquí tengo mi cal, esa es la que voy a utilizar. Aquí tengo mi material, hacemos una mezcla y probamos diferentes. Determinamos, entre ellos, te digo, es el pH y otras pruebas que se le hacen. Y determinamos exactamente el porcentaje de cal que necesitas para poder cumplir con tus especificaciones. Ok, creo que ya nos estamos metiendo mucho en estabilización de materiales, pues vaya, de las diferentes estructuras, ¿no? Del que van por debajo del pavimento, etcétera, ¿no? Y para otros proyectos, ¿no? De ahí viene la importancia, como decías en un inicio, de, oye, no nada más es, ponle una... Porque me ha tocado en la parte de preconstrucción, viene alguien que... es muy práctico y dice, no, pues vamos a... se tiende mucho a replicar cosas que ya tenías en un proyecto de que, no, pues vamos a darle con esta estructura, ¿no? Que no se debe hacer, pero pues bueno, a veces el tiempo es el que... Sí, y sí o sea, todo se puede, sí se puede replicar, más lo que te digo, la infraestructura, o sea, el material que... Bueno, esto me recordó a lo que me preguntaba una de mis primas. Una primita yo creo que me lo preguntó como a sus 8 años. Ajá. Dijo, oye, pero ¿tú qué haces? O sea, ¿tú construyes o qué? O sea, ¿eres ingeniera? Y ya le dije, no, es que, mira, yo estudio del suelo o sea, de tu nivel aquí que estás pisando para abajo. Todo lo que el suelo dijo, pero pues eso no se ve. Digo, no, pero no es lo mismo construir una casa aquí a construir esa misma casa, pero en la orilla del mar, a construirla en otra ciudad o en otro país, ¿no? En otras condiciones. Y ya como que le di esa pauta a pensarlo de que no, pues sí es cierto. Digo, mi hermana está estudiando arquitectura y le digo lo mismo. Le digo, no, pues tú vas a diseñarlo de arriba, pero lo de abajo va a ser diferente. Puedes colocar el mismo hotel aquí en el centro de Monterrey, a ese mismo hotel colocarlo a la orilla de la playa, pero ¿qué es lo que te va a variar? La cimentación. ¿Y de eso de qué depende? Del tipo de suelo. Así es. Y así te quieres ir muy específico. Es más, con el tema de que me gustaría que exploráramos un poquito el tema de la geotecnia y casos prácticos que dónde cambian la construcción. Mueve tu construcción unos tantos metros en una área donde tú sabes que de aquí a 1 metro ya cambió la estratigrafía en muchas ocasiones, ya te salió una capa de material orgánico o arcillas, ¿no? De alta plasticidad y ya te mueve un parámetro o sea, te mueve un parámetro que a lo mejor no es tanto, ¿no? Pero pues hay ocasiones en las que sí cambia bastante y ahí te va a afectar en la cimentación, que a lo mejor ya te mueve el costo de algo y ya a nivel proyecto ya le tienes que empezar a quitar esas cosas que están arriba, ¿no? Como para compensar. En ese sentido, eso es lo que a mí me gusta mucho de los proyectos de construcción, porque puedes tener una visión como muy... de todas las áreas, los factores que intervienen en un proyecto, y ya tienes ese feeling de decir, híjole, ya te vas adelantando de que, híjole, por aquí nos va a pegar, o a lo mejor iniciaste con un proyecto súper, súper fancy, ¿no? Y ya luego le empiezas a quitar... a quitar y poner, y luego no te alcanza el presupuesto. Así es. O sea, y de ahí radica la importancia de tu chamba tal cual. O sea, como lo decías, son cosas que no se ven, pero pues sí se sienten. O sea, mucho. Y duelen. Y repercuten. Claro. O sea, el meterle un poquito más a la investigación del subsuelo, a la exploración para los estudios previos a una construcción, igual a una construcción de un pavimento, a una construcción de cualquier tipo, ¿verdad? Si le metes un poquito más, esos 5 pesos que te quisiste ahorrar en no hacer un sondeo extra, extra entre comillas, o en ahorrarte, o en hacer lo mínimo necesario, te puede repercutir más adelante en que, oye, es que no detecté, que me ha tocado casos, que no detecté este lunar aquí de arcilla oscura.
¿Qué hago con ella? No, pues la tengo que sacar. ¿Y cuánto es lo que tengo que sacar? No, pues ya de cuenta que no tomaste en cuenta el que tenías que haber sacado y sustituido, no sé, te voy a decir un número, 2.500 metros cúbicos de material. ¿En qué te repercute? En los acarreos, en dónde lo vas a ir a colocar el material, la compra del material de banco, la colocación. Entonces estamos hablando de que tu presupuesto varió infinitamente, ¿no? O sea, Millones de sí, ya pesos. estamos hablando de millones. Cuando te pudiste haber ahorrado eso al haber hecho un sondeo que te iba a costar 15,000 pesos, ¿no? 10,000 pesos, no sé. Justo lo que hablábamos en episodios anteriores de a veces es importante el difundir todos estos conocimientos, pues expónlos, porque hay gente que no lo sabe y realmente los que, muchas veces los que tienen el recurso para poder invertir sus proyectos, pues, o No sea, a lo lo mejor saben. no lo saben, no saben que van a tener el problema y terminan gastando más a veces para solucionar lo que es a donde voy. Cuando yo inicié mi carrera profesional, yo inicié en una empresa de mecánica de suelos y geotecnia. Ya enfocándonos en cosas prácticas, un proyecto muy interesante en el que me tocó participar levemente, pero que fue muy... como yo siempre he tenido esta visión como de multidisciplina, me gusta saber cómo interfiere de la cimentación a la estructura y luego los costos, etcétera. Ese proyecto me enseñó muchísimas cosas. En ese entonces yo tenía mucho interés por las estructuras y por la geotecnia, ¿no? Porque pues ahí van de la mano desde el simple hecho de que es el lugar donde vas a apoyar tu superestructura, ¿no? La estructura y el subsuelo. En Tabasco los suelos pues son muy, ¿cómo te diré? Hace mucho que no hablo en términos de geotecnia y luego a veces A ver, en términos coloquiales, como que un pantano. complicado, sí, son muy Bueno, lodosos, ¿no? ajá. Son mucha materia orgánica. El caso en particular era un fraccionamiento en donde se habían presentado asentamientos diferenciales en una manzana de 9 edificios. Era una de estas multifamiliares, ¿no? Departamentos, 3 niveles. Estaban desplantados, los edificios estaban desplantados en losa de cimentación y cada 3 edificios, o sea, 3 edificios compartían una losa de cimentación. Estaban como moduladas en ese sentido. Y los asentamientos, pues se presentaron, bueno, por debajo, ahorita no me acuerdo exactamente cuántos metros había de relleno de material de banco, pero por debajo la estructura, o sea, la estratigrafía, pues demostraba un montón de arcilla, material orgánico. Ahorita no me acuerdo, había una palabra en específico que a lo mejor ahorita me acuerdo, pero el caso es de que estaba muy complicado el suelo, o sea, sí, de ahí se causó los asentamientos, ¿no? Y los problemas, o sea, ¿por qué inició el problema? Porque empezaron a descuadrarse los marcos de las puertas, las ventanas empezaban a tronar, los pisos empezaban a levantarse y era de que, oye, y son edificios relativamente nuevos, ¿no? Entonces fue un problema ahí incluso hasta social, ¿no? Porque pues la empresa que manejaba el fraccionamiento pues contrató a donde yo trabajaba y pues ahora le solucionalo, ¿no? ¿Qué se hizo? Pues recuperar la estructura, ¿no? Por medio de renivelación. O sea, tienes un edificio que está ladeado, ahora vuélvelo a acomodar, ¿no? Y estuvo súper padre ese proyecto, ¿no? Porque, híjole, te vas dando cuenta que, híjole, pues es como las hormiguitas, ¿no? O sea, una hormiguita cómo puede mover, no sé, esta botella de agua, ¿no? Y de ahí viene ya lo práctico, lo ingenieril, ¿no? A lo que mucho nos vamos, ¿no? Pero es muy importante conocer el por qué. Tuvimos que mejorar el suelo. O sea, inyectamos lechada, mezclas cementantes, Sí, que y a tiene un veces diseño. sí, pero a veces el mejoramiento te sale más caro que la construcción en general, ¿no? Sí, pero y es algo que te pudiste haber solucionado a lo mejor con estudios más, no sé, a lo mejor más sondeos, a lo mejor otro tipo de solución, pero el chiste es de que muchas veces nos hablan ya cuando el problema está ahí. Sí, ya cuando ¿Has tenido alguna experiencia en este sentido? Sí, fíjate que sí, no sé si por suerte o por desgracia, pero me ha tocado participar en varios proyectos así.
Ya el tema de lo que dices, pues ya cuando ya el problema ya está hecho, ya cuando ya tuvo que entrar Protección Civil para poder Desalojar. desalojar porque ya la gente ya no podría estar ahí. Me tocaron varios casos, digo, entre ellos hay uno que tengo muy presente, que de hecho en cada plática siempre como que lo retomo, en el municipio de García, justo ahí por la entrada, digo, sin decir como que nombres, ¿verdad? Pero me tocó ir a revisar unas viviendas que traían problemas de asentamientos. Y ver las causas por las cuales. Digo, las causas se revisó, como dices, la interacción entre el suelo y la estructura, entre el diseño estructural y la cimentación. Es también toda una ciencia esa interacción. Pero me tocó ir a revisarlo y los problemas estaban en el suelo. En que se desplantaron sin haber hecho un buen estudio de mecánica de suelos. Entonces, bueno, eso aunado a una mala calidad mal control de calidad en la construcción y sobre todo en las terracerías. No trabajaron bien las plataformas. Nos llevó a tener esos asentamientos y teníamos grietas de más de 2 centímetros, 3 centímetros en toda la casa, y no nada más en los marcos, era en general, veías en las paredes, había unas que no tenían tantos problemas todavía y la gente todavía está viviendo ahí. O sea, hay unas que de plano, te digo, Protección Civil tuvo que desalojar. Sí. Y pues la gente, otras me decían, oye, estoy viviendo aquí, pero no sé si mi casa está bien o si ni siquiera podían dormir tranquilamente. Entonces sí, la gente sí se acercaba cuando nos veía que estábamos ahí explorando y estábamos haciendo trabajos para saber qué es lo que estábamos haciendo. Bueno, en ese caso llegamos a la finalidad de... Bueno, en ese caso, ya con las pruebas que realizamos y los sondeos y las exploraciones, tanto pruebas en campo como pruebas en laboratorio, pues ya se determinó que son suelos colapsables, que eso no se había detectado en su tiempo. Digo, ese era un fraccionamiento que ya tenía varios años y en su tiempo no se detectó que estaban trabajando sobre suelos colapsables. ¿Qué es un suelo colapsable? ¿Has visto los socavones? Bueno, una de las causas de los socavones, porque hay muchas. Tienes tu material, tu suelo normal, bien bonito, y de repente le agregas agua o por puede ser por alguna tubería que se rompió, puede ser por forma natural, algo que le llegó el agua ahí y se colapsa, o sea, su peso volumétrico disminuye. Entonces su volumen como tal disminuye, se genera Es como si se deshiciera algo así. Sí, su peso volumétrico disminuye, entonces se genera ese vacío. ¿Y ese vacío con qué se va a rellenar? Pues con lo que estaba arriba de. Sí, pues entonces, colapsa. Se colapsa como tal, como la palabra lo dice, se colapsa el suelo y la estructura pues también tiende a colapsarse, o el material que esté arriba. Entonces ese tipo de materiales no se había detectado en su tiempo y pues ya después se detectó. Y exactamente... El suelo, o sea, el suelo colapsable, ¿cuál era? ¿El relleno? ¿El relleno o era abajo del relleno? Abajo, el material natural. Entonces, se debió haber trabajado el desplante y sobre ese colocar una buena estructura que pudiera soportar el peso de las viviendas o de lo que vas a colocar arriba, porque en realidad, ¿cuánto puede pesar una casa para un suelo, verdad? O sea, no era mucho la carga que estaba recibiendo, pero no se colocó una buena estructura de plataforma que pudiera soportar el peso de esa vivienda. Entonces la carga se la transmitieron hasta el terreno natural, que no debió haber llegado la carga al terreno natural, se debió haber quedado arriba. Los famosos bulbos de presión y todo esto, me estás haciendo... Sí, recordar. Recuerdos de Vietnam. Ándale. Entonces, si no le llegaba, si esa carga era muy pequeña y no tocaba el terreno natural, no pasaba nada. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que no colocaron una buena plataforma.
Porque pues no, o sea, nada más, creo que esas eran cimentaciones con losa de cimentación. Y así como me dijiste ahorita, me acordé de las losas de cimentación, pero no trabajaron bien la plataforma y pues las cargas llegaron al terreno natural y pues de ahí, o le entró agua, porque también le entra agua a esa y se colapsa y pues ya. Digo, hay varios factores ahí que intervienen, pero sí fue falta de un control de calidad en ese material. Claro. Eso aunado a que la estructura pues estaba muy limitada, o sea, estaba muy... el espesor de la losa de cimentación era lo mínimo requerido. ¿De cuánto era? Traía como 10 centímetros. Ay, no manches. 15 centímetros, sí, era algo muy... Hasta una banqueta tiene más. O sea, literal estaba igual que la banqueta. Era Órale. algo muy... Sí. Sí, ese fue uno de los casos que, ay, o sea, sí te llama mucho el por qué la gente tiene que pasar por eso. ¿Por qué tiene que estar incómoda cuando está pagando su casa, está trabajando para tener una vivienda digna, para poder estar bien, a gusto, ¿verdad? El llegar a su casa después del trabajo y que haya problemas en su casa y que no puedas dormir bien porque tienes miedo de que se vaya a caer tu casa, literal. Pues sí, se me hace algo muy, muy, muy complicado. Digo, no nada más ahí me ha tocado otros casos por otro tipo de situaciones, pero todo viene del subsuelo, ¿verdad? Hay uno que me tocó también de un relleno, un muy mal relleno, que no les gusta que digan, pero pues literal tenía basura abajo, o sea, era un relleno, muy malo. Y sobre eso estaban las viviendas también. Entonces, ¿qué generó? Pues igualmente asentamientos. Y ahí lo que recuerdo mucho es que la gente me decía, es que mi casa cruje, hace ruidos en la noche. Que no es mi esposo, es la casa que está haciendo ruidos. Dijo, ay, no. Entonces, ¿cómo les digo, verdad? De que... pues este problema va a seguir pasando, o sea, ¿y qué es lo que se tuvo que hacer en ese caso? Recimentar todo. Y a lo que iba es a que sale a veces muchísimo más caro. Claro. Tener que recimentar sobre una casa que ya está hasta habitada. O sea, ¿cómo le haces para abrir, para volver a colocar una cimentación que no esté sobre una basura, sobre un relleno, que esté sobre el terreno natural firme? Sí. Entonces sí, o sea, es todo unas maniobras y se complica mucho y sale muy caro. Sí. Ahí a veces es más barato tirar todo y volverlo a hacer. Pero ¿por qué llegamos a esto? O sea, el por qué. Sí. ¿Por qué tenemos que llegar a este tipo de situaciones? Otra zona de Juárez igualmente que te comentaba que hay suelos expansivos. También pero ahí fue por expansiones del material. Le entra agua, se expande y pues todo lo que se expande pues tiene que salir por algún lado. Entonces se expande y pues truenan los firmes, truenan las banquetas. Sí, ya. O sea, en pocas palabras, se diseñan las estructuras considerando que el suelo no, o sea, que el suelo es inerte, que el suelo no va a tener movimiento idealmente, ¿verdad? Sí. Y pues empieza a pasar ese tipo de cosas extraordinarias y pum, ahí tiene los problemas. Sí, bueno, pues ahí lo que te digo es, pues lo que uno busca es que pues eso no pase. ¿Cómo podemos hacer o qué tanto podemos colaborar para que eso no pase? Que la gente pueda vivir a gusto, que termines de trabajar y vayas a tu casa y descanses a gusto en tu casa, que es cómoda, que estás bien, estás tranquilo, que no tenga un problema estructural, que claro. No tenga, sí, ese tipo de detalles. Oye, estás estudiando una maestría, me estabas platicando, ¿no? Sí, ya estoy en mi último ¿Qué maestría semestre. ¿Es la de vías terrestres? Sí, tránsito y vías terrestres. Ok, porque ahorita, digo, es en la uni, ¿no? Porque sí. También me metí a investigar, pues, que nomás por chismear, ¿no? y vi una que es de movilidad sostenible, ¿no es esa, verdad? Es la misma, nada más que, de hecho, yo soy la última generación que es tránsito y vías terrestres. Ok, nomás cambiaron el nombre. Sí, y ahora el nombre, bueno, trae su programa nuevo, pero es movilidad sostenible. Ah, ok. Sí, ¿cuánto tiempo te echaste? Ya vas a terminar, dices. Sí, ya 2 años. Ah, órale, sí. Órale. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te sientes? Pues ya bien, ya estoy por terminar. Digo, me esperé un poquito más de tiempo para poder... Ahí, bueno, otro consejo ahí como que
hay muchos que terminando la facultad, terminando la licenciatura, luego se pasan a la maestría. Yo la verdad me esperé por ciertas cosas, digo, entre lo económico, entre el tiempo, entre el trabajo, entre esas la experiencia. Ya cuando tienes un poquito de experiencia, algunos años que ya tú ya viste todos esos problemas y todas estas situaciones que se te pueden presentar en tu vida laboral, ya las puedes exponer en las clases y decir, fíjese que a los maestros, a mí me pasó esto y esto, ¿cómo lo pudiera resolver? Entonces ya ellos te van guiando también los maestros para poder resolver todas esas problemáticas que a lo mejor al principio pues no sabías cómo o viste tú una solución y a lo mejor pudiera haber habido otro tipo de soluciones para esa problemática. Y sí, aprender más, pero ya con un poquito de experiencia. Así que ahí sí yo les recomiendo no tanto, ¿verdad? Pero no 10 años después, pero sí unos 2, 3 años. Que es mi caso, ¿eh? Que es mi caso. Yo todavía no entro, pero ya la estoy casando, ya la estoy casando. Sí, no, a mí yo también, 10 años después de que dije, bueno, pues voy a estudiar la maestría, ahora sí. Ya cuando te digo, ya es la última generación, soy la última generación que se llama Tránsito y Vías Terrestres. Ya trae un nuevo programa, la de movilidad sostenible, que va un poquito más al temas de movilidad, pero no deja a un lado las vías terrestres. Claro. Sí. No, pues qué interesante. Creo que iniciamos un poquito lentos la conversación, pero ya vi que te clavaste mucho en los temas y está muy padre. Pudiéramos estar alargando mucho de diferentes temas, ¿no? Porque hay muchísimo. La industria da para más, las anécdotas, todas las áreas de especialidad. Y pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Ya lamentablemente. Pero para ir cerrando, a mí me gustaría pues preguntarte qué es lo que sigue, qué quieres seguir, o sea, quieres seguir en esta área, obviamente por la maestría, qué te espera, ¿no? ¿Qué le espera a Magda Marroquín en el futuro? ¿Qué te gustaría hacer? Retirarme, jubilarme. No, seguir aportando. Fíjate que sí, quiero seguir aportando. Actualmente estoy trabajando en una empresa igual de control de calidad y mecánica de suelos. Bueno, mi área en general es la mecánica de suelos, específicamente en esa empresa. Entonces, pues ahí vamos avanzando y creciendo. Digo, ahorita traemos más maquinaria, tengo 3 años ahí. Empezamos con una perforadora, ahorita ya traemos 3. Órale. Entonces ahí vamos, nos tocó participar en el proyecto de líneas 4 y 6 del metro. Entonces ahorita ya estamos terminando la parte de geotecnia de línea 6. Y vamos a seguir buscando. Digo, ahorita que se viene la industria, el boom de la industria que se ha visto estos años, pues estamos aprovechando, ¿verdad? Y trabajar todo lo que se pueda y seguir creciendo. Digo, estamos en un estado y en una zona que a un crecimiento económico muy grande. Y acelerado. Y sí, rápido, por eso te digo, de una máquina ya tenemos 3, entonces ahí vamos creciendo y vamos moviéndonos y buscando más trabajo y aprovechar todo lo que haya. Y también aportar todo lo que podamos para que eso salga bien, para que en unos años no me vayan a estar hablando de que, oye, es que me falló esto. No. Exacto. Queremos atacarlo desde ahorita, desde los estudios previos, desde todo lo previo. Tanto en vialidades como en construcciones, en todo tipo de construcción. De aportar todo lo que se pueda y pues seguir avanzando y seguir mejorando. Y pues sí, digo, ya cambiarme de área, pues no, ¿verdad? Pero en el área donde estamos, seguir aportando todo lo que se pueda. No, hombre, pues muy buen episodio. A mí me gustó mucho platicar contigo. No, al contrario. La invitación está abierta para las veces que quieras venir. Yo agradezco mucho el tiempo que nos estás aportando aquí, porque pues estamos incluso grabando hasta el fin de semana. ¿Cómo te podemos encontrar? O sea, alguien que quiera contactarte, redes sociales, no sé, correo. Pues por Instagram, por correo. Ok, para ponerlo en los banners, si quieres decirlo. Bueno, mi Instagram, Magda, _MARR, Mar. Magda Marroquín. Igual me encuentran en Facebook y pues por ahí igual te dejo mi correo. Muy bien, para ponerlo y para los que
quieran saber un poquito más de esto, que a lo mejor, oye, a lo mejor salió chamba, pues ahí está, ¿no? Sí, también. Háblenle a Magda. Sí, así es. No, pues nada, agradecerte y agradecerle a todas las personas que estuvieron aquí escuchándonos, viéndonos. Les recuerdo nuestras redes sociales, Platicando con los Inges y Todo Civil. Nos pueden encontrar ahí el episodio completo en video y en Spotify el episodio en audio, que también ya se puede subir video. Entonces, pues nada más busquen, ¿no? Todo Civil o Platicando con los Inges. Pues nada, pues nada, muchísimas gracias de nuevo y pues vámonos a las rapiditas. Gracias. Geotecnia. Suelos. Cimentación. Calidad. Control de calidad. Suelos. Módulo de reacción. Interacción. Teoría o práctica. Práctica. Pavimentos. Estructuras. Bache. Problemas. Software de diseño de pavimentos. DISPAP. Suelos expansivos. Estabilización. Material de banco. Análisis. Estratigrafía. Suelos. El peor suelo. Expansivo. Construir con calidad. Mejoras. Diseñar lo que no se ve. Infraestructura. Pasión. Suelos. Maestría. Vías terrestres. Ingeniería civil. Amor. Estudios preliminares. Proyecto. Platicando con los Inges. Un gusto. Perfecto. Gran cierre. Gracias.